Algunas figuras se desvanecen con el paso del tiempo, otras, en cambio, se transforman en leyenda. En el corazón de Europa Central, entre los valles silenciosos de la actual Eslovaquia, se alzan los restos de una antigua fortaleza, una edificación que fue durante siglos símbolo de poder y dominio y más tarde escenario de una de las historias más escalofriantes del mundo aristocrático, la historia de Erzsébet Báthory, nacida en 1560 y miembro de una de las familias más influyentes del Reino de Hungría, reconocida por su inteligencia y refinada educación, pero después acusada y condenada por haber cometido horrorosos crímenes en su propio palacio. La historia la recuerda como la Condesa Sangrienta, un nombre que aún hoy, siglos después, genera escalofríos. En este documental, no solo nos adentraremos en los archivos, testimonios o en los espacios donde aún resuenan los ecos del pasado, sino también analizaremos su linaje, entorno social, las acusaciones que marcaron su caída y la delgada línea que separa la realidad documentada de la leyenda transmitida, porque hay nombres que la historia nunca olvida y sombras del pasado que el tiempo no puede borrar. Erzsébet Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en el castillo de Nyír Bátor, dentro del Reino de Hungría, hoy parte del noreste de Hungría moderna. Era hija de George VI Báthory y Ana Báthory, quienes pertenecían a ramas diferentes de la misma influyente familia. Su linaje era poderoso, con conexiones directas con la nobleza europea y figuras de alta relevancia política. Su tío, Esteban Báthory, llegaría a ser príncipe de Transilvania y más tarde rey de Polonia y gran duque de Lituania. Desde su nacimiento, Erzsébet estuvo rodeada de privilegio, pero también de tensiones políticas y religiosas. La Europa del siglo XVI estaba marcada por las guerras entre el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Otomano y los reinos vecinos. Además, el protestantismo y el catolicismo luchaban por imponerse en distintos territorios, dividiendo a familias enteras. Los Báthory eran protestantes calvinistas, algo poco común entre la nobleza húngara, que en su mayoría seguía siendo católica. A una edad temprana, Erzsébet mostró signos de aguda inteligencia. Aprendió a leer y escribir en latín, húngaro y alemán, y también se familiarizó con nociones de filosofía, literatura y derecho. Algunas fuentes médicas modernas han interpretado que pudo haber sufrido de epilepsia infantil, que en aquella época era tratada con remedios tradicionales o supersticiones. A los 11 años fue prometida con Ferenc Nadasdy, su primo lejano, quien entonces ostentaba el título de barón. Más tarde recibiría el título de conde. La unión matrimonial fue parte de una estrategia política para consolidar poder y tierras entre ambas casas. La boda se celebró en mayo de 1575, cuando Erzsébet tenía 15 años y Ferenc 19. En lugar de adoptar el apellido de su esposo, Ferenc decidió añadir el de Báthory a su propio nombre, como símbolo de respeto a la influencia de su esposa. Como dote, Erzsébet recibió el castillo de Chaktice, una fortaleza montañosa de difícil acceso en el noroeste de Hungría, hoy Eslovaquia. Ferenc Nadasdy pasó la mayor parte de su vida adulta combatiendo a los otomanos en el sur. Era conocido como el Caballero Negro por su extrema crueldad en el campo de batalla. Durante sus ausencias, Erzsébet quedó a cargo no solo de la administración del castillo, sino también de las vastas propiedades rurales y cientos de siervos. Gobernaba con severidad, pero dentro de los límites legales de la nobleza feudal de la época. También se cree que durante estos años estableció vínculos con curanderas, parteras y mujeres consideradas por algunos como brujas.
Una de ellas, Ana Darbulia, sería más tarde señalada como su cómplice e instigadora en los supuestos crímenes. Tras la muerte de Ferenc en 1604, Erzsébet heredó la mayor parte de sus posesiones y se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Hungría, pero también quedó expuesta. Sin su esposo como figura militar y política, comenzó su declive. A partir de 1602, comenzaron a circular rumores persistentes sobre jóvenes desaparecidas en los dominios de la condesa. Se trataba principalmente de sirvientas, campesinas y niñas pobres que eran enviadas a Chaktiche para servir en la corte. Según los relatos posteriores, muchas no regresaban a sus hogares. En 1610, tras años de presión de familias nobles vecinas y miembros del clero, el rey Matías II ordenó una investigación formal. El encargado fue el palatino Gheorghe Thurzó, una figura de alto rango político que también tenía interés personal en el resultado del proceso. Thurzó reunió cientos de testimonios, muchos de ellos contradictorios. Se afirmaba que Erzsébet golpeaba brutalmente a las jóvenes, les arrancaba la piel, las quemaba con hierros al rojo vivo y practicaba rituales macabros. Algunos decían que se bañaba con la sangre de sus víctimas para preservar su juventud, porque sufría de una obsesión enfermiza por la belleza, aunque este elemento no aparece en los registros originales de la investigación, sino que fue añadido siglos después. El 29 de diciembre de 1610, Thurzó irrumpió en el castillo de Chaktice acompañado de soldados. Aseguró haber encontrado cuerpos sin vida y jóvenes aún con heridas graves. La escena fue presentada como prueba irrefutable. Erzsébet fue detenida y confinada en el castillo. Su juicio nunca se celebró públicamente. Tres de sus colaboradores más cercanos, Dorotia Szentes, Dorotea en castellano, Ilona Jo, también conocida como Elena, y Katalin Benicá, posiblemente Piroska, fueron arrestadas, interrogadas bajo tortura y finalmente ejecutadas. Según las actas del proceso, escritas en el lenguaje jurídico y religioso de la época, se decía que a estas mujeres conocidas como las brujas les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos, y fueron finalmente quemadas vivas. Uno de sus principales sirvientes, un hombre llamado János Ficzko, fue decapitado y su cuerpo quemado. Una burguesa local, también acusada de cooperar con la condesa, corrió la misma suerte. Katrina, la más joven de las ayudantes, con tan solo 14 años, salvó la vida por petición de una de las pocas supervivientes. Aún así, fue azotada con 100 latigazos como castigo ejemplar. Este tipo de ejecuciones reflejan no solo la violencia extrema del castigo aplicado, sino también el carácter moralizante que impregnaba los procesos judiciales del siglo XVI, donde la religión y la política moldeaban el discurso y la representación del mal. Erzsébet, en cambio, no fue sometida a juicio, pues hacerlo habría significado exponer y escandalizar a la nobleza. Fue sentenciada a arresto domiciliario perpetuo. Su castillo fue sellado, y ella fue confinada en una habitación sin ventanas. Durante 4 años, vivió en aislamiento total, recibiendo comida a través de una pequeña abertura en la puerta. Murió el 21 de agosto de 1614 a los 54 años, en su castillo de Chaktice. Se intentó enterrarla en la iglesia del pueblo, pero los habitantes locales lo consideraron una aberración. Rechazaron que la llamada señora infame fuera sepultada en tierra sagrada. Desde entonces, el paradero exacto de sus restos permanece desconocido. Tras su muerte, su nombre fue silenciado. Todos los documentos relacionados con su caso fueron sellados,
y se prohibió hablar de ella públicamente durante más de un siglo. Pero las consecuencias no terminaron ahí. 2 años después, sus hijos fueron acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes. Su prima, Anna Báthory, fue arrestada y torturada en 1618 a los 24 años, aunque sobrevivió. La familia Báthory-Nadasdy se dispersó. Algunos huyeron a Polonia y no todos regresaron. Décadas más tarde, un nieto sería ejecutado en 1671 por desafiar al emperador. Hoy, los archivos nacionales de Hungría conservan una abundante colección de documentos sobre su vida, cartas personales, registros judiciales y transcripciones del proceso, todos rescatados del olvido tras sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y al régimen comunista. Pero hay piezas que siguen desaparecidas, sus diarios y su retrato original, como si aún quedaran partes de su historia que alguien decidió enterrar para siempre. La leyenda en torno a Erzsébet Báthory comenzó a tomar forma desde el momento de su arresto. Ya en los primeros testimonios se mezclaban rumores, exageraciones y confesiones obtenidas bajo tortura. Con el paso de los siglos, su figura fue envuelta por una capa de elementos sobrenaturales. Se hablaba de baños de sangre, rituales oscuros y pactos con el diablo o con fuerzas infernales, aunque nada de esto aparece en los registros judiciales originales. Estas imágenes tomaron fuerza en los siglos XVIII y XIX, alimentadas por el morbo de la literatura gótica y el imaginario popular. Con el tiempo, sería incluso comparada con figuras míticas como Drácula, y en la historiografía moderna ha sido descrita como una de las primeras asesinas múltiples documentadas. Existen elementos que apoyan todas estas hipótesis. Hay registros de castigos crueles, testimonios de muertes inexplicables, rumores de rituales macabros, pero también hay inconsistencias, intereses ocultos, confesiones arrancadas bajo tortura y la completa ausencia de un juicio público. Quizá la respuesta esté en la mezcla de todo ello. Una mujer poderosa y solitaria que cometió abusos reales, magnificados por enemigos oportunistas. Un símbolo que la historia moldeó, mezclando verdad y mito en dosis casi indistinguibles. Lo cierto es que, con o sin exageraciones, Erzsébet Báthory gobernó con puño de hierro, y cientos de desapariciones están registradas bajo su administración. El número exacto de víctimas sigue siendo un misterio. Algunas fuentes contemporáneas mencionan decenas, otras hasta 650 jóvenes desaparecidas. Su castillo aún resiste en lo alto de la colina, como una cicatriz de piedra sobre la memoria de Europa Central, un testigo silente de una historia que siglos después continúa generando debates e inquietud. Erzsébet Báthory no fue un personaje literario inventado, fue una figura histórica real. Gobernó tierras, enfrentó guerras y acumuló poder en un mundo donde eso, para una mujer, era imperdonable. Lo que ocurrió en Chaktiche quedó atrapado entre documentos contradictorios, confesiones bajo tortura y un silencio impuesto por generaciones. Para algunos, fue una asesina despiadada, una mujer perturbada por la pérdida, la soledad y los traumas familiares, que descargó su ira sobre jóvenes indefensas. Para otros, una víctima del poder y la intriga. Quizás nunca sepamos la completa verdad, pero mientras queden piedras en su castillo, su nombre seguirá vivo: Erzsébet Báthory, la mujer cuyo nombre, aún hoy, provoca escalofríos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha resultado interesante, no olvides darle un like, compartirla y suscribirte a Expediente Cross, donde cada relato es más que un misterio.